Vamos a cambiar de tema, lo habíamos anunciado, nos comunicamos de inmediato con Mónica Muñoz Nájar, porque ella nos da un balance de la cumbre APEC 2024 para nuestro país y sobre todo el impacto económico esperado a futuro. Querida Mónica, buen día. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, Giovanna. Buen día, Carlos. Hola, buen día, Mónica, queridos oyentes y televidentes de RPP. Muy bien, buen inicio de semana y vamos a comentar el balance de la cumbre APEC que ha tenido distintos anuncios y yo quería aquí compartir con ustedes las dos secciones distintas que ha tenido APEC. Ha tenido la sección del encuentro de líderes, que es donde vinieron los presidentes, los líderes de los países, los líderes políticos, pero también días antes tuvo la cumbre de CEOs, la cumbre de gerentes generales, la cumbre de los que lideran empresas privadas. Y ahí ha estado, ya habrán escuchado ustedes, el presidente de uno de los bancos más grandes de Estados Unidos, JP Morgan, estuvo también el presidente de TikTok, de esta empresa de la red social. Entonces han habido una serie de empresarios y obviamente participaron empresarios peruanos. Así que empecemos por las conclusiones de esa cumbre, que yo creo que ha sido importante. Obviamente no conocemos cuáles son los contratos que se han podido firmar o los acuerdos entre privados a los que se ha podido llegar, pero sí se ha destacado bastante la posición buena que tiene Perú, no solamente por el puerto de Chancay, que evidentemente fue un hito en la semana pasada, sino también por la estabilidad macroeconómica que tenemos. El presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, comentó cuál era la receta, digamos, entre comillas, peruana, para poder mantener una estabilidad macroeconómica, una baja inflación, un ratio de deuda más o menos controlado, ¿no? Y a diferencia de otros países APEC, nosotros estamos entre los países con alza de precios, inflación más baja, ¿no? Y eso nos da una idea de cómo la macroeconomía en el país se ha venido manejando bien y esto es algo que comentamos en este espacio de la semana pasada, es donde nos va mejor comparado con otros países. Y sin embargo sí se habló de qué cosa es lo que le falta a Perú para poder salir adelante, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Comparando con otras economías de APEC como Singapur o Tailandia que han venido promoviendo mucho la inversión privada, eso es un poco lo que le falta, ¿no? Un poco más de énfasis desde el gobierno de cómo podemos traer inversión privada, cómo podemos simplificar más la burocracia para que haya incentivos para los nacionales y extranjeros de invertir. Sí, Carlos. Hay un tema importante, Mónica, y que fue justamente en el término de establecer se estableció, esta especie de hoja de ruta, ¿no es cierto? Así es. Y me pareció importante el hecho de que se le dé la posibilidad a partir de ahora a las pequeñas, medianas y microempresas de tener un alcance mayor, ¿no? A nivel de los mercados del Foro Económico Asia-Pacífico, APEC. Así es, ¿no? De hecho, en la parte de líderes empresariales, una de las recetas que se dio es como dos cosas. La primero, el sistema tributario tiene que generar incentivos para que las microempresas quieran ser formales y quedarse en la formalidad. Y eso a veces implica no cobrar los primeros años, hacer sistemas eficientes para ayudarlos en sus ventas. O sea, hay formas de generar esos incentivos que Perú podría imitar de estos países. Pero del lado de líderes de las economías, digamos ya los líderes políticos, ahí también se llegaron a acuerdos. Recordemos que durante todo el año que ha sido APEC acá en Perú, se han logrado firmar 10 declaraciones. Una importante es el tema de informalidad, en el tema de las microempresas y en el tema del rol de la mujer y en la economía, ¿no? Creo que en Perú se ha logrado que APEC se ponga, digamos, en consenso y sobre la mesa estos intereses que son fundamentales para el Perú, ¿no? El tema de las microempresas, de que no se les puede dejar atrás en el desarrollo, ¿no? Que todos tienen que subir y eso incluye a las microempresas y evidentemente también está el rol de las mujeres. Sí. Mónica, y que hay otro tema importante que fue el protocolo de optimización del Tratado de Libre Comercio entre Perú y China. ¿Ok? Y la inclusión de nuevos temas, diremos así. ¿Por qué esto es importante para nuestro país?
Sí, bueno, en general China depende del año, pero los últimos años ha sido nuestro principal socio comercial. Siempre se pelean entre Estados Unidos y China. China le está ganando, digamos, como principal destino de nuestras exportaciones, y que el Tratado de Libre Comercio se haya perfeccionado y haya incluido más capítulos, es decir, más bienes que tal vez no estaban en el Tratado de Libre Comercio anterior, nos puede ayudar bastante para justamente que estos bienes lleguen más barato a China, lleguen con más intensidad, o productos nuevos que no estaban llegando lleguen, ¿no? O sea, por ejemplo, incrementado el tema del acceso en café y en aceituna, ¿no? El café Villarrica, aceituna de Tacna, ya puede llegar libremente a China, que era algo que no pasaba hasta antes. Así que se amplían nuevos productos y eso va a beneficiar mucho a los productores peruanos. Mónica, yo te quería solicitar, por favor, una explicación, sobre todo para los oyentes y televidentes, porque quizá cuando pasen hoy por un kiosco o vean algunos titulares rápidos, como es hoy el titular de gestión, puedan entrar en alguna duda. Y dice, Estados Unidos podría castigar, entre comillas, a productos que pasan por puerto de Chancay. ¿Por qué, digamos, esta especie de temor? Que si bien es cierto, desde Cancillería y otros ministerios está haciendo o está intentando ser atenuado, ¿por qué esta digamos, información que sí podría generar dudas, sobre todo en los ciudadanos, ¿no? Correcto. Lo que pasa es que el nuevo presidente de Estados Unidos, recientemente electo Donald Trump, en distintas declaraciones ha venido dejando en claro que él quiere proteger los intereses americanos. En este espacio lo hemos comentado. ¿Y esto qué implica? Que probablemente los productos que vengan de otros países y sobre todo de rivales comerciales, y Trump considera a China como un rival comercial, o sea, ahí no hay tanto el enfoque de cooperación, hay un enfoque de rivalidad. Entonces eso podría tomar medidas un poco en contra de China, afectando a otros países como Perú, ¿no? Países que hayan transado con China. Entonces, por ahí viene, pero todavía, digamos, es un tema que no se tiene mucha incertidumbre al respecto, porque no se sabe qué cosa es lo que va a poder hacer Trump cuando de verdad llegue a la Casa Blanca, qué cosa es lo que le va a convenir hacer en ese momento. Entonces, sí hay un riesgo, evidentemente. Yo creo que aquí ha habido, señores, si yo tuviera que quedarme con algo de APEC, aparte de todas las cosas positivas que he dicho, es el claro favoritismo que le hemos dado a China en este AP, que teníamos al presidente de Estados Unidos en la foto atrás, ¿no? Y a Xi Jinping a la derecha de la presidenta de Perú. Entonces, sí ha habido un claro favoritismo a China en todo el programa, desde quién recibió a cada presidente, cómo se ha venido haciendo énfasis en los distintos tratados. Sí. Entonces, sí creo que ese favoritismo nos puede resultar bien, bueno en el corto plazo, pero tal vez en el largo plazo no tanto. Así que sí creo que ahí hay que tener mucho cuidado con cómo se está manejando la política comercial peruana, pero en general han sido cosas positivas, Carlos, Joana. Muy bien, Mónica, muchas gracias por el comentario económico. Mónica Muñoz Nájar estuvo con nosotros. Y bueno, señores, vamos de inmediato con información importante de nuestros anunciantes. 6:48 de la mañana. Al volver tendremos, por supuesto, esta información importante. Turistas hacen largas filas para conocer Machu Picchu. Regresamos con la rotativa del aire.